Muy buenas noches, nuevamente, muy buenas noches. Estamos de aniversario, estamos tan agradecidos por lo que Dios ha hecho hasta aquí, asombrados, como dije, de la gracia que nos ha dado a una comunidad que anhela la palabra, y eso es un asombro realmente. Una comunidad que anhela la palabra, que anhela obedecer a Dios, y si bien es cierto, somos todavía una iglesia reciente, no podemos negar la obra de misericordia que Dios nos ha dado. Es decir, lo que creo que deberíamos ver al observar la iglesia bíblica Gracia Soberana es la clara confirmación, escúchame bien, la clara confirmación de que Dios nos ha colocado aquí. Y eso es lo que usted tiene que ver. ¿Qué debemos hacer si sabemos que Dios, por su gracia y misericordia, nos ha encargado esta obra? Bueno, lo que debemos tener en mente es que no vamos a desmayar, ¿verdad que sí? Si Dios nos ha dado un encargo, si Dios ha colocado la iglesia, o sea, esto no es una motivación de pastores que se han centrado en llamar a la gente, sino que Dios ha abierto esta iglesia. Hemos sido llamados por un grupo de personas a pastorear, y como somos conscientes de que Dios ha abierto esta obra, entonces nuestro resultado es que no desmayamos, no desmayamos. Déjame solamente para comenzar, creo que es un buen punto que me va a llevar hasta el tema de hoy. Quisiera que abran sus Biblias antes de Filipenses, vayan un ratito a 2 Corintios capítulo 4. Creo que esto es un buen punto para comenzar, para ver la convicción de que cuando Dios te da un encargo y si es de Él, entonces el resultado lógico es que no desmayamos. 2 Corintios capítulo 4, verso 1. El apóstol dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, entonces la conclusión, ¿cuál es? No desmayamos. Pablo se asombra que a pesar que no merece servir a Dios, que no merece que lo hayan llamado, porque Pablo, si quieres apunta al margen, 1 Timoteo 1:12, Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, dice el apóstol. Es decir, él sabía bien que no tenía por qué servirle, pero Dios le dio un encargo, y como sabía que ese encargo viene directo de Dios, entonces ¿cuál es el resultado? No desmaya, no desmaya. Dios lo coloca como ministro de un nuevo pacto al apóstol Pablo, el cual, escuche bien esto, que esto no es muy seguido que se predique, pero escúcheme bien para que usted atienda bien y valore bien. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Y por eso que Pablo se asombra que me has llamado a un superior pacto. Pablo sabía que Dios lo había colocado y él se emociona. Si él sabe que Dios lo había colocado, entonces, otra vez, ¿cuál es el resultado? No desmaya, no desmaya. Quiero que captes esto, amado mío. Podemos observar el amor de Dios exuberante por los suyos. Él llama a su gloria, Él llama a su misericordia, Él coloca la iglesia, Él llama a sus siervos por su misericordia, no por mérito de alguien. Si bien es cierto, Dios tiene un sentido, y esto es muy interesante acordarnos, un sentido de amor inclusivo, es decir, un amor para el mundo entero. En un sentido, Dios ama al mundo entero, en un sentido. 1 Timoteo 2:3 es un pasaje muy conocido. Porque esto es bueno, no necesitas ir ahí, solo apuntarlo para tener una referencia. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si bien es cierto, Dios en un sentido ama de manera inclusiva a todos, eso está claro en la Biblia. En un sentido Dios ama a todos los hombres, pues aquí obviamente en el pasaje que les he citado,
Es obvio que ama a todos los hombres porque quiere mostrarles ¿qué cosa? El evangelio. ¿A quiénes? A todos. Quiere que prediquemos a todos. ¿Se acuerda de la gran comisión? Predicad a todos. Entonces, en un sentido, de manera inclusiva, Él quiere mostrar su amor. Pero ¿saben qué? Ese amor para todo el mundo es limitado. Escuche bien, es limitado. O sea, ese sentido de amor pasa en un momento determinado a ser odio. Por la arrogancia del humano pecador que lo niega. Salmo 7:11, por ejemplo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y escucha el verso 12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Es decir, este sentido de amor hacia el mundo es limitado. Llega un momento que ese amor se vuelve odio por la arrogancia humana. Pero ¿saben qué? El amor que Dios tiene para los suyos no es limitado. Esto es maravilloso. O sea, Dios nos ama a los suyos, a los que Él ha llamado, a los suyos los ama en forma ilimitada. Su amor es eterno. Juan capítulo 13, verso 1. Sería bueno que lo veas. Antes de la fiesta de la Pascua, está a pocas horas de ir Jesús a la cruz, dice esto: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, escuche, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, a los suyos los amó hasta el fin. Y claro, cuando uno va al texto rápidamente en la traducción en el castellano, uno puede definir la frase fin como hasta el final. Pero la idea es mucho más grande. Esa frase hasta el fin, en el original es la idea de perfección. O sea, que los amó en forma perfecta y no solo eso, sino la idea es estar completos. O sea, lo que quiere remarcar Juan aquí es que Jesús ama a los suyos. Escúcheme bien esto, para que nunca se olvide, para que nunca desconfíe del Dios que lo ha salvado en toda circunstancia, y esto nos va metiendo al tema de hoy, para que nunca desconfíe, escuche cómo ama Dios a los suyos. No solamente saber que es en forma ilimitada, sino que nos ama hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? Juan aquí dice que Jesús ama a los suyos con todo el amor que Jesús puede amar. ¿Cuánto puede amar Jesús? Con todo ese amor completo que Jesús puede amar, ama solo a los suyos. Esto nos da confianza, no varía por la eternidad. ¿Ve usted la clara diferencia entre el amor al mundo en general con el amor solo por los suyos? ¿Lo ve? Es claro, ¿verdad? Espero que se emocione conmigo, porque a los suyos Jesús los ama con todo el amor que Él puede, con toda la capacidad que Él puede amar. Qué increíble es esto. Si entiendo esto, es decir, si lo tienes seguro, pues usted solo puede estar seguro en lo que conoce. Si usted no conoce, no va a estar seguro. Pero si usted está seguro en lo que conoce, usted y yo podríamos decir como Habacuc. Habacuc 2:17 dice esto. Y toma nota solamente, apunta a Habacuc 2:17, pero escucha lo que dice Habacuc, entendiendo el amor de Dios. Esto nos está introduciendo al punto de hoy, entendiendo ese amor ilimitado por los suyos, solo por los suyos. Escucha, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, está hablando, aunque Dios no me dé aparentemente nada, aunque todo esté de cabeza para mi vida, Él dice, con todo, yo me alegraré
en Jehová y me gozaré en el Dios, escucha, de mi salvación. Él entendió la magnitud del amor por los suyos. Y cuando uno entiende que Cristo ama a los suyos en forma ilimitada, entonces todas las circunstancias dolorosas, todo lo que no entendemos, lo reducimos a esto. Tú tienes el control. Tú me amas con todo el amor que puedes amarme y tú eres suficiente. Entonces Habacuc puede decir eso. Ese sentido de amor perfecto, no quiero que te pierdas aquí, y eterno, está plasmado en la porción que estamos estudiando en Filipenses. Y aquí quiero introducirme, porque ese sentido de exclusividad de los suyos está plasmado en el estudio de Filipenses. Es una lista que estamos viendo ya hace 4 semanas, una lista de 8 indicaciones prácticas de lo que es vivir con gozo en Cristo. Una lista, amados míos, una lista exclusiva para creyentes. Los de Filipos lo sabían, una lista exclusiva para creyentes en Filipos y por extensión a todo hijo amado de Dios. Por supuesto que estoy confiando, amados míos, que tu mente esté un poco más clara del amor de Dios para los suyos. ¿Está un poco más clara? Dios, Jesús, ama a los suyos con todo el amor que Él puede amar. Qué confianza. Creo que solamente entendiendo eso tendríamos que decir, bueno, hasta aquí nomás, amén, se acabó la historia, ¿verdad? Pero hay más. Quiero que leamos juntos el capítulo 4, desde el verso 1, para recordar la porción que estamos viendo ya hace 4 semanas. ¡Qué maravilla! Así que, Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En esta fabulosa lista de 8 aplicaciones prácticas, viene de la lógica, obviamente, del capítulo anterior, de la lógica exclusiva del capítulo anterior. Mira el verso 3:20, el capítulo 3:20, de ahí viene esta lista maravillosa. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿Dónde está la ciudadanía de los creyentes? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es una lista exclusiva, amados míos. Es una lista exclusiva para los ciudadanos del cielo. Si esa es nuestra realidad, es decir,
los creyentes son ciudadanos del cielo. Entonces, ¿cómo vivir con gozo en Cristo ahora? Primera aplicación, la vimos hace algunas semanas. Primera aplicación, ¿cómo vivir con gozo en Cristo? Primero, estando firmes, estar firmes. Mira el verso 1. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ya lo analizamos, es un imperativo presente activo, o sea, es un mandato constante, a los filipenses, es una metáfora militar, ¿se acuerdan? Una metáfora militar, ellos lo iban a entender muy bien. ¿Por qué ellos iban a entender muy bien? ¿Se acuerda usted el contexto de los filipenses? Era la mini Roma, ya habían muchos que habían estado en muchos militares, entonces era una metáfora militar, pues vivían muchos militares retirados en Filipos, si se acuerda del contexto. Este mandato de estar firmes abarca el permanecer fieles en medio de problemas, eso también lo vimos a detalle, falsas doctrinas, sufrimiento por el evangelio, para no menguar la predicación, nunca dejar la unidad, pero también se refiere a esa paradoja de la perseverancia, pues como vimos es un imperativo presente, o sea, es un mandato constante, pero es voz activa. Y esto es una paradoja de la perseverancia, pues como es voz activa, o sea, es una decisión personal, pero al mismo tiempo solo es posible en el Señor. O sea, yo voy a hacer todo para estar firme en la palabra de Dios, estar firme en el Señor. ¿Está claro? Pero yo sé que Él pone el querer como el hacer. Una paradoja, pero esa es la realidad. Tiene usted una responsabilidad, estar firmes. Es voz activa. Esa es nuestra responsabilidad y vivamos la vida cristiana con todo esfuerzo. Esfuércense por la salvación que ya nos dio. Pero nosotros sabemos que todo lo que hagamos es porque Él pone el querer como el hacer. Segundo punto. Segunda aplicación, ¿hasta ahí van bien? ¿Atrás se escucha bien? Perfecto. Ser de un mismo sentir. Verso 2, acá aparecen dos damas. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hay un momento. ¿Cuál es la aplicación? Ya vimos que estas dos damas tenían un problema, ¿verdad? Unos con otros, ¿verdad? Estas dos damas tenían un problema. Si la verdad no está en juego, es decir, tenían un problema no por doctrina, no porque estaba en juego la verdad, sino por formas. Entonces aprendimos, voy a dar la aplicación porque esto ya lo vimos a detalle, si la verdad no está en juego, entonces ese conflicto entre hermanos daña a la iglesia. Si es que en la iglesia hay hermanos, dos hermanos o hermanas, en este caso eran hermanas, Evodía y Síntique, y que encima vimos que eran servidoras reconocidas de la iglesia, más complicada la historia, pero si hay un conflicto de dos personas, si es que no es por la verdad, entonces ese conflicto daña la iglesia. ¿Cuál es el mandato? Ser de un mismo sentir. Esa es la solución. Esa es la solución. ¿Cuál es la solución para el conflicto? Ser de un mismo sentir. ¿Quieres vivir en la práctica con gozo en Cristo? Si la verdad no está en juego, la armonía es un mandato en la iglesia. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Está claro? Si tenemos una diferencia con un hermano o con una hermana, la Biblia manda que nosotros estemos en un mismo sentir, o sea, miremos a los demás como superiores a nosotros, pero si el conflicto es por la verdad, por la doctrina, por distorsión de la verdad, ahí el conflicto vale la pena. Si no es por la verdad, daña la iglesia. Interesante. Tercera aplicación, ayudar. ¿Se acuerdan? Verso 3, es el mandato. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿Quiénes son estas? Las damas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. La tarea de un personaje que conocimos recién, ¿no? ¿Cómo se llama ese personaje? Sosúgo. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, muy sencillo. En verso 3 dice, asimismo te ruego también a ti, ¿qué cosa? Compañero fiel. Bueno, ahí compañero fiel han traducido
Sosugo han puesto lo que significa, así como Evodía y Sinti, que tienen un significado, aquí en la traducción al español han puesto la traducción del nombre, pero es un nombre, es una persona, Sosugo. Nunca más aparece en la Biblia, igual que Clemente, pero la idea aquí es que es un hermano, es lo más lógico en la interpretación, Sosugo. ¿Cuál es la tarea de Sosugo? Es ser del mismo pensamiento con Clemente y sus colaboradores para que esa unidad, cuando venga Sosugo con todos los colaboradores de Pablo en unidad, esa unidad sea el ejemplo supremo. ¿Para quién? ¿Para quién? Para las chicas superpoderosas, ¿verdad? Para las que se estaban peleando. Y esa es la indicación para vivir con gozo en Cristo, ser de ejemplo, de unidad, para ayudar a los demás a entender que la estabilidad, escúcheme bien, la estabilidad en la iglesia requiere paz y armonía entre los miembros. Mandato. Cuarto, ya estoy llegando. Cuarto, regocíjense en el Señor. Qué precioso fue eso. Verso 4. Regocíjense en el Señor siempre. ¿Y qué más sigue diciendo? Otra vez digo, es como si no me escucharon bien, regocíjense. Regocíjense. ¿Cómo nos regocijamos? Esto lo vimos a detalle. Comunión en el Evangelio, fidelidad a Dios, predicación del Evangelio, vivir para servir, ser comprometido con su Señor. Obvio que no está pidiendo Pablo que se regocije en su dolor, ¿verdad? ¿Verdad? Porque a veces entendemos mal. Regocíjense en su dolor. No, dice, regocíjese en el Señor, no en su dolor. Ningún creyente puede decir, gracias, qué maravilloso me duele. No, eso está medio raro. Eso ya toma otro sentido. Lo que digo es que usted no va a decir qué maravilloso es el dolor o la enfermedad. Lo que usted va a hacer es que en cualquier circunstancia usted se regocija en el Señor. Y por ello es constante ese mandato. Claro, es obvio. Quinto, ¿se acuerdan cuál es? Está en el verso 5. Gentileza. ¿Han estado aquí la semana pasada? ¿Se están congregando en otra iglesia? No se lo recomiendo. Gentileza, verso 5. Verso 5, miren ahí. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y me encanta esta frase final. El Señor está cerca. Esto es fascinante. Quiero que pongan toda su mente porque aquí hay una frase que nos lleva como un tobogán al punto de hoy, pero quiero que usted lo analice. Esto es fascinante. Mire el texto, gentileza. Ese es el mandato. El concepto de gentileza que lo vimos es considerar la debilidad del hombre. Acercarnos considerando la debilidad nuestra, la debilidad del hombre. Considerar las circunstancias y ser misericordioso, mirándote también a ti mismo. Sin llegar, por supuesto, a ser permisivo. Pero hay que ser gentil con todos. Y mire el texto, el Señor está cerca. Esta frase es magnífica, pues nos coloca la primera implicancia. ¿Cómo ser gentiles si estamos en persecución y hostilidad? Recordando que el Señor está cerca. Es muy posible que esta primera implicancia, por favor, quiero toda tu atención aquí, porque esta frase, el Señor está cerca, no solamente une a lo que es gentileza o el mandato de ser gentil, sino que une a nuestra sexta aplicación. Pero quiero ir despacio aquí. Quiero que pienses conmigo esto y analízalo, por favor. ¿Cómo, eso lo vimos la semana pasada, cómo ser gentiles si estamos en persecución y hostilidad, recordando que el Señor está cerca? Aquí en la primera implicancia está tratando Pablo quizá de vincular con una vindicación futura, es decir, mirando al futuro, porque si tú ves el contexto macro, es decir, ¿se acuerdan cómo llegamos al capítulo 4? ¿De dónde venimos para llegar al capítulo 4? ¿De qué capítulo? 3, son unos teólogos, ¿eh? Del capítulo 3 pasamos al 4. Lo que quiero decir es que del capítulo 3, verso 20, ¿se acuerdan lo que dice? Si usted ve ahí otra vez el verso 20, más nuestra ciudadanía está ¿en dónde?
en los cielos, y más adelante, verso 21, el cual transformará el cuerpo. O sea, tiene un sabor escatológico, un sabor final, ¿verdad? Entonces es muy probable que Pablo en esta primera implicancia de ser gentil lo que está diciendo es cómo la iglesia de Filipos con tanta hostilidad, con tanta presión va a ser gentil. Bueno, la primera implicancia es recuerda, tú eres ciudadano del cielo, el Señor está cerca, el Señor está cerca. Pero esta frase, el Señor está cerca, también es el tobogán, como decía, para la siguiente implicancia, el cual es el sexto mandato para una vida práctica con Cristo en gozo. Y ahora vamos a ver, y ahora nos metemos en el tema. ¿Hasta ahí están bien? Perfecto, ya terminé la introducción. Sexta aplicación, por nada estén afanosos. Por nada estén, escúcheme bien, es un mandato. Por nada estén afanosos. Déjame tomar el texto como creo que es la potencia del texto que abarca desde el 5b. Quiero comenzar por el 5b. Mira, el Señor está cerca. Verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a ver. Vamos a ver esa aplicación de las 8, estamos en las 6, por nada estéis afanosos. Para captar la fuerza de este tremendo pasaje quiero comenzar dividiéndolo y lo voy a dividir así. Voy a tratar de dividirlo en 5 puntos, 5 puntitos nada más. 5 puntos. Primero, el detalle del mandato. Quiero acomodar tu mente en el detalle del mandato. Ya usted sabe cuál es el mandato, pero vamos a dividirlo para tratar de entender la fuerza de este pasaje que es fascinante. El detalle del mandato. Verso 5, la parte B. El Señor está cerca. Ahora quiero que veas el contexto inmediato. Si usted lo observa en el contexto macro, tenía un sabor escatológico, ¿verdad? 3, 20, 21 ciudadanos. Pero en el contexto inmediato, usted no ve un sabor escatológico. Entonces, la segunda implicancia, la primera gentileza, viendo el macro, pero la segunda implicancia, viendo el contexto inmediato, lo que te lleva a ti a pensar es que cuando Pablo dice, el Señor está cerca, aquí la implicancia para este punto de que no estén afanosos, la implicancia es no en un futuro, sino que el Señor está cerca aquí. Interesante, ¿no? El Señor está cerca aquí. La implicancia es presente, es decir, Dios está cerca hoy contigo. No solamente está cerca que ya viene en el futuro, y por eso que a pesar de tanta presión, tú puedes ser gentil, sino que también el Señor está cerca hoy, aquí. Y usted se va a dar cuenta al leer la porción del verso 6 y 7, qué fuerte es esto. Al parecer Pablo se basa en la, quiero ir despacio, en la intertextualidad, o sea, la relación que hay entre dos textos, entre un texto con otro. Se basa en el Salmo 145, 18. Es bueno apuntarlo. Escucha lo que dice el salmista para que veas cómo en esta implicancia de por nada estén afanosos, Pablo también se refiere no solo al futuro, sino aquí, hoy. Salmo 145, 18, el salmista dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. El Nuevo Testamento lo diría así, Mateo 28, 20, usted se acordará, la parte B, he aquí estoy con vosotros. ¿Cuándo está? Todos los días, hasta el fin del mundo. Con ese entendimiento de ese tobogán que nos lleva Pablo, esto es muy rico. Gordon Fee, ese gran autor, aclara estos dos enfoques del apóstol Pablo. Escucha lo que dice Gordon Fee.
Su vindicación escatológica está cerca. ¿Se acuerdan que la primera implicancia en gentileza era una vindicación futura, verdad? ¿Está bien? ¿Están bien o ya se perdieron? ¿Están bien? Gentileza, ¿se acuerdan? El punto 5. Sean gentiles. ¿Cómo vamos a ser gentiles, Pablo? Si acá nos presionan, si acá nos ofenden. ¿Cómo vamos a ser gentiles? Porque el Señor está cerca, futuro. Gordon Fee dice, su vindicación escatológica está cerca. Al mismo tiempo, al utilizar el lenguaje del salterio, o sea, refiriéndose al salmista, Pablo les está animando a orar en medio de las dificultades presentes, porque el Señor está cerca, o sea, aquí, de los que ahora le invocan de una forma muy real. Fin de la cita. Me encantó esta visión de este autor porque toma la implicancia primera como un futuro por el contexto macro, pero también toma la implicancia para esta segunda de no andar afanosos, este mandato, a través de un contexto inmediato de presente. Pablo lo que dice, señores, el Señor está aquí. Ya vimos el detalle del mandato. ¿Está claro hasta ahí? Vimos el detalle del mandato. El Señor está cerca. La implicancia es presente. Ya no escatológica, ya no futura, sino presente. ¿Están ahí? ¿Están en sus mentes ahí? Perfecto. Ya vimos el detalle del mandato. Ahora vamos a ver el mandato. Verso 6, la parte A. ¿Cuál es el mandato? Ya lo saben ustedes. Por nada estéis afanosos. Estar afanosos o estar ansiosos es un imperativo presente activo. Escuche por favor, no debemos fallar aquí. Lo que Pablo hace es recordar la tradición de Jesús. ¿Sabes lo que hace Pablo? Da la misma frase de lo que Jesús enseñó. Déjenme recordarles, es bueno ir ahí, porque este pasaje es muy alto. Mateo capítulo 6, verso 25. Lo que Pablo hace es recordar la tradición de Jesús. Mateo 6, 25, escuchen lo que dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Se acuerdan? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Escucha la pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se, ¿qué? Afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, estoy leyendo el verso 28, cómo crecen, no trabajan ni hilan, verso 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Verso 31, clave. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscad. Ese versículo lo sabemos de memoria, ¿verdad? Olvidándonos del contexto, pero lo sabemos de memoria. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, paro ahí, ¿qué son estas cosas? ¿Todo? Bueno, en el contexto es comida, bebida y vestido, ¿verdad? Todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34, así que, ahí está la aplicación, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio. Mas la tradición de Jesús es no te afanes por vuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está con ustedes. El Señor está cerca. ¿Me entienden el pensamiento del autor aquí? Miren qué fuerte es esto. No se afanen, es un mandato.
No hay ansiedad. Esto es un mandato de Dios. No a la ansiedad. No a la preocupación. No al estar totalmente movidos, ansiosos. No, ¿por qué? Bueno, el pensamiento es lógico. Dios está con ustedes. Hoy está presente. Ahora, enlace el pensamiento. Se vuelve lógico que Pablo, al recordar que el Señor está cerca, o sea, está con ustedes, presente, cercano, es decir, está en ti, entonces es obvio que el mandato es el mismo que enseñó Jesús. Si el Señor está cerca, entonces no te afanes. Qué lógico. ¿En qué situación no me afano? ¿En qué situación no debo llegar a la ansiedad? Pablo, ¿en qué situación? Respuesta verso 6, la parte A. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Otra vez. Otra vez. Estéis afanosos. ¿Respuesta? Nada. ¿Qué? Amados, es que nada, ¿saben por qué Pablo pone por nada? Porque, les voy a explicar, amados, es que nada escapa al control absoluto, soberano de Dios. Por eso dice, por nada. Porque nada escapa al control soberano del Dios que te ama con toda la fuerza con que debe amar a los suyos. Hermanos, estudiar esto es tan refrescante por esta vida que nos aprieta, por esta vida terrible de putrefacción y de pecado y de afanes. Lo que está diciendo el apóstol, yo les doy un mandato, filipenses, por nada. ¿Quiere vivir en gozo en Cristo? Por nada se afane. Y usted dice, pero eso no es medio irresponsable. Y Pablo dice, no, primero, el Señor está cerca. Ese es el detalle. Él está contigo. Segundo, por nada. ¿Por qué? Porque nada escapa al control soberano de Dios. El autor John MacArthur, el extraordinario teólogo John MacArthur, menciona, y cito literalmente, nada escapa al control soberano de Dios, no excede su capacidad para manejarlo. Una opinión errada de Dios conduce a una infinidad de problemas en la iglesia. Fin de la cita. Si no enseñamos al Dios soberano, si no enseñamos al Dios de gloria que controla todo, ¿sabe lo que hacemos en una iglesia? ¿Sabe lo que haría Pablo en la iglesia de Filipos? ¿Sabe lo que haría Pablo en la iglesia de Filipos? Al decir, bueno, preocúpense alguito, en alguna cosita, pero en lo otro no. ¿Sabe lo que estaríamos haciendo? Dañando a la iglesia. Mis queridos, Dios es soberano. Usted lo que está viviendo hoy, déjeme decirle algo. Escuche bien, ¿están listos? Dios lo controla milimétricamente. Lo que pasa en mi vida, Dios lo controla milimétricamente. Dios es soberano. Si la iglesia de Filipos tendría un bajo concepto de Dios, eso haría que fuera una congregación atontada, que a duras penas lograrían subsistir, cristianos débiles, temerosos y muchas veces desconfiados, que vienen al servicio y cantan, ¿no? ¿Verdad? Vienen al servicio y cantan y alaban, lloran, pero al salir se hunden en sus propios problemas pensando que Dios no tiene el control. Amados, hacer eso es pecado. El afán constituye una desobediencia directa a las Escrituras. Ya vimos el detalle del mandato. También el mandato en sí. Ahora, punto 3. ¿Están bien hasta ahí? Y acá tengo toda una visión espectacular. Gracias a este taburete que han puesto. Tercero, la pregunta del mandato. Ya vimos el detalle, ya vimos el mandato, ahora la pregunta del mandato. Hay que hacer una pregunta aquí, una pregunta lógica. Verso 6b. A ver si sacas la pregunta. Si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración
y ruego con la acción de gracias. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Tranquilos, hasta ahí. Hasta ahí. Si el punto es que no debemos afanarnos, pues es una desobediencia directa a las Escrituras. ¿Está claro hasta ahí? Hermanos, quiero ser claro con ustedes. Dios es soberano, Dios controla todo y todo lo que nos pase, todo, Él lo controla. Y eso debemos enseñar en la iglesia porque si no la dañamos. Dios controla todo. Si Dios controla todo y sabemos que no debemos afanarnos justamente por ese argumento, porque es una desobediencia el afanarse, ¿cómo explicamos entonces cuando tenemos problemas? ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas? Señor, ya sé, el afanarse, preocuparse, estar en ansiedad es un problema, es un pecado directo. Esto es un mandato, esto no es un jueguito. Pero la pregunta es, ¿y cuando tengo problemas? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Es una pregunta lógica, ¿no? Aquí tenemos que ver la diferencia entre una iglesia bien instruida de las otras. ¿Qué se hace? Nos accionamos en los tres sinónimos que aparecen aquí. Mira por favor el texto en el verso 6b. ¿Ves ahí los tres sinónimos? Petición, ¿lo ven ahí? Oración, ruego. Amados, no hay que estar uno por uno descubriendo nada. Son tres sinónimos que apuntan a lo mismo, se refieren a una sola cosa. Usted tiene petición, oración, ruego y todos esos tres sinónimos apuntan a una sola dirección, que es peticiones directas a Dios. Cuando tenemos problemas y sabemos que la ansiedad es pecado, desobediencia a las Escrituras, ¿sabe qué tenemos que hacer? Porque no se queda diciendo, bueno, es pecado y punto. No, sino que aquí te dice qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Petición, oración, ruego. Sinónimos, tres sinónimos. ¿A qué se refiere? Los tres son igualitos. Peticiones directas a Dios. Mira el texto, mira el final. Peticiones directas a Dios, pero hay algo más. Mira ahí. ¿Cómo termina el verso 6? Con acción de gracias. Escúcheme bien, amado hermano, amada hermana. Es decir, no son peticiones, oraciones quejosas. Porque a mí, yo no me lo merezco. Yo te sirvo en la iglesia y yo te sirvo tanto y mi familiar se enferma de cáncer. No oraciones quejosas, no oraciones renegando, no molestos, sino agradecidos. Ahora, otra preguntita para seguir desarrollando ese pensamiento. ¿Por qué? ¿Qué debe haber en nuestra mente para hacer eso? Escúcheme bien. La tarea en la vida cristiana está en su mente, en su teología. Como sea tu teología, así afrontas la vida. ¿Qué debe estar en nuestra mente para orar en medio de los problemas? ¿Qué debe estar? Bueno, déjame darte una lista, una pequeña lista. Primero, piensa conmigo. Oro, pido o ruego son sinónimos con gratitud. Primero, ¿por qué? Porque Dios ha prometido, escúchenme bien y deleítense con esto, Dios ha prometido usar todo lo que le pase a un creyente para su bien. Romanos 8:28, escúcheme bien. Primero, ¿por qué oro, pido y ruego con gratitud? ¿Qué debe haber en mi mente? ¿Saben por qué? Porque Dios ha prometido, escuchen, Dios ha prometido usar todo lo que le pase a un creyente para su bien. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, dice algunas cosas, a veces, cuando le caes bien,
No. Todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas te salen bien, ¿verdad? Porque hay algunos líderes religiosos que necesitan ajuste de tornillo. Muchos, como dice Pablo, muchos falsos. No dice que todo te sale bien, dice que todas las cosas te ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, quiero escucharlos, llamados. Y eso no es un llamado de Dios así, disculpa, ¿puedes venir? No. Es un citatorio obligatorio de los suyos. Jorge, ven y punto, eres mío. No es, toco la puerta y si Jorge me quiere abrir, yo entro. No. Este llamado no es así, es un citatorio obligatorio a los suyos. Entonces, los suyos tienen la promesa que todo lo que le pase a un creyente, lo que le pase en su vida, Dios lo usa para su bien. ¿Usted lo cree? Entonces, ore, pida, ruega en problemas, igual que yo, con acción de gracias. Señor, gracias. Segundo, no solamente eso, usted dijo, bueno, con eso me basta. Espérate. Segundo, oro, pido, ruego con gratitud. ¿Por qué? Porque también Dios ha prometido, escúchenme bien esta joya, controlar que todo lo que pasemos no será superior a lo que podemos soportar. Me encanta esto. Todo lo que pasa en mi vida yo puedo afrontarlo porque sé que Dios es soberano, no me va a dar algo que no pueda soportar. 1 Corintios 10:13, la parte A, disfruta esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Me fascina. 1 Corintios 10:13. Tercero, ustedes dijeron ya, hasta ahí. No, tercero. Oro, pido, ruego con gratitud. ¿Por qué? Porque también Dios no solamente ha prometido usar todo lo que pase a un creyente para su bien, no solamente ha prometido que todo lo que pasemos no será superior a lo que podemos soportar, sino que también Dios ha prometido afinarnos hasta el final. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, ¿quién es vosotros? Los creyentes. El que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Cuarto, oro, usted dijo ya 3 mucho, no, cuarto. Oro, pido, ruego con gratitud. ¿Por qué? Escuche esto, es magnífico. Dios ha dicho que Él tiene cuidado de los suyos. 1 Pedro 5:6, apúntelo. No necesita ir ahí en todos porque por ahí que no me va a poder seguir. Pero 1 Pedro 5:6 dice esto, y usted lo debe haber escuchado. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Verso 7, escúcheme bien, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, Jorge, con estos 4 elementos, cada problema voy a orar con confianza y con gratitud. Porque imagínense, Dios ha prometido tantas maravillas con 4 elementos suficientes. No, déjeme darle un quinto. Oro, pido, ruego con gratitud. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Apocalipsis 4:11. ¿Uno más quieren ustedes? ¿O ya mucho? ¿Ya me creyeron el punto? ¿O uno más argumento? Uno más. Sexto, oro, pido, ruego con gratitud porque, escuche, su misericordia es excelsa. Estoy frente a un Dios de misericordia. Escúchame bien, a Dios nunca le diga, Señor, Señor, sé justo. Porque si usted le pide que sea justo,
se va a quemar. Lo manda al infierno. ¡Pum! Ahí está. Cumplido. Felizmente que Dios no es así, ¿verdad? Felizmente que Dios no es como los predicadores de la teología de la prosperidad, ¿no? Declaro, como si Dios fuera mi siervo, ¿no? Porque si lo digo, sé justo, ¡puc! Al infierno. No, usted tiene que apelar al Dios de misericordia. Romanos 15:8, apúntelo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Me encanta este texto. Verso 9, la parte A, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. 6 puntos. ¿Quién puede ir a orar en medio de los problemas quejándose si Dios promete todo esto? ¿Un punto más? Ya se cansaron. 7, oro, pido, ruego con gratitud, porque Dios, mire qué simple, Dios es dueño de todo. Él es el dueño. Salmo 24:1, usted lo conoce. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ya tiene suficientes motivos? ¿Ya tiene suficientes motivos? Uno más. 8, para que todo sea 8, no sé. Oro, pido, ruego con gratitud, porque, este me fascina, porque Dios, escuche, su esencia, Dios es bueno. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Estoy citando el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para todos los que te invocan. ¡Qué maravilla! Entonces ya vimos el detalle del mandato, ya vimos el mandato, la pregunta del mandato, y ahora déjame darte, después de todo esto, tiene que haber un resultado, ¿verdad? Tiempo, está bien. El resultado del mandato, en realidad el tiempo no está bien, pero yo lo voy a hacer rápido. El resultado del mandato, verso 7, mira el verso 7, mira el resultado del mandato. Y la paz de Dios. ¿Qué tal empieza el versículo? ¿Están bien? ¿O los estoy yendo muy rápido? ¿Muy suave? Perfecto. No sé qué significa así, pero supongo que está bien. Traten de tener misericordia, que estamos en nuestro 2º aniversario, por favor. Punto 4, el resultado del mandato. Ya vimos el detalle, ya vimos el mandato, la pregunta, y ahora el resultado. ¿Cuál es el resultado? Mira el verso 7. Resultado, y la paz de Dios. Esto es magnífico. Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos. Hasta ahí. Hasta ahí. Ese es el resultado del mandato. Tiene que haber un resultado, ¿verdad? O sea, después de todo el mandato, después de ver claramente la pregunta, después de saber cómo tengo que proceder, ¿qué esperamos nosotros? Un resultado. Eso es obvio. Bueno, es lógico. ¿Cuál es el resultado? Tiene que haber un resultado. ¿Cuál es el resultado? Respuesta, verso 7a. ¿Cuál es el resultado? Pero escucha bien. Y la paz, no se queda ahí, y la paz de Dios. Esto me encanta. Pablo realiza escúchame bien, una parataxis aquí. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Esto tiene algún virus? No, escúchame bien. Pablo realiza una parataxis, es decir, ¿qué cosa significa una parataxis? Lo que está haciendo Pablo es unir, escúchame bien, esto es importante, unir por la conjunción unir por la conjunción tanto la oración con la paz. Eso es lo que hace Pablo. Mira cómo empieza el verso 7. Y la paz de Dios. Hace una parataxis, une la oración con la paz. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Y por qué nadie se emociona? Ya he dicho que no somos una iglesia carismática, pero un par de amén. Amén 1, bueno, está bien. Ya, pero tampoco tantos. Un par he dicho. Esto es y la paz de Dios, está haciendo una unión entre la oración y la paz. Este es un erudito.
Esto es el Espíritu Santo, la oración y la paz de Dios. Y la pregunta que les voy a hacer es esta, miren el texto. ¿Y qué alto es esto? ¿Qué altura tiene esto? Mira ahí el texto, verso 7b. Que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, escuchen la mente del autor, es decir, más allá de toda comprensión humana. Isaías diría así, Isaías 26:3, apúntalo al margen. Tú guardarás en completa paz. Pero escucha, tú guardarás en completa paz. Ahí está la clave. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú estás cerca, tú estás aquí, tú eres el dueño. Tú tienes esos 8 puntos que te he dicho, ¿te acuerdas? Confío en ti. Es algo lógico. Confío en ti. Esto es magnífico. Y ahora, otra pregunta. Por favor, mire el texto. Otra. ¿Qué cosa abarca? ¿Y qué cosa abarca? Sigue el texto. Verso 7c. ¿Qué cosa abarca esta paz? ¿Qué cosa hasta dónde llega? Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Escuche esto. Abarca, dice el texto, nuestros corazones y pensamientos. Pero, ¿qué significa eso? Escúcheme bien. ¿Están listos para esto? ¿Saben lo que significa? Que Dios nos da el mandato de no afanarnos, y cuando vienen problemas, nosotros tenemos que rogar, pedir y orar. Esos son sinónimos. Y lo hacemos con gratitud. Por esas 8 cosas que usted se acordará, lo hacemos con gratitud y hay un resultado. La paz de Dios. ¿Y qué cosa abarca esa paz? Corazones, pensamientos. ¿Qué es eso? ¿Listos? Todo usted. Todo usted. Pero no habrá una partecita ansiosa, no. Todo usted. Pero una chiquititita, no. Todo usted. Todo. Eso es lo que quiere decir el apóstol cuando pone cardía, corazón o nous, que es pensamiento. Todo usted, todo usted, todo usted. Ya vimos el detalle del mandato. El mandato, la pregunta del mandato, el resultado del mandato. Y por último, antes que se enojen, la fuente del mandato. Verso 7c, míralo por favor, mira al final, ¿cómo dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, o sea, abarca todo de mí. Por eso Isaías dice, completa paz, todo de mí, en Cristo. Ahí está la fuente. Ahí está la fuente del mandato, en Cristo Jesús. Filipenses le dice Pablo, la fuente de todo esto es Cristo Jesús. En Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo. Pablo utiliza 132 veces en toda su carta en Cristo. ¿Por qué? Porque es la fuente. Él es la fuente. Termino con el teólogo Gordon Fee. Escucha lo que dice. Escucha. Pablo quiere decir que la paz de Dios trasciende de forma absoluta la incrédula mente humana que se afana porque no puede pensar más allá de sí misma, dado que el Dios a quien oramos y ofrecemos acción de gracias, cuyos caminos son más altos que los nuestros, es también digno de plena confianza. Nuestra oración está acompañada de su paz. Y esto, no porque, escuche esto, nuestra oración está acompañada de su paz, dice Gordon Fee. Y esto no porque Él responda según nuestros deseos, sino porque su paz trasciende nuestra forma meramente humana de percibir el mundo. La paz llega porque la oración es una expresión de confianza y el pueblo de Dios no necesita saber las cosas de antemano para depositar su confianza en Él. Fin de la cita. A Él sea toda la gloria.